menos, que conozco a muchos de los que estamos por aquí. Sabéis que soy periodista, compañero de muchos de vosotros aquí en la Asociación de la Prensa, desde hace algún que otro año, y también estoy en la universidad pues, formando a futuros periodistas. Voy a romper un poco el protocolo, o sea, yo no me voy por detrás, soy una persona de naturaleza muy nerviosa, entonces a mí sentarme aquí es una especie de tortura, entonces voy a estar por aquí, voy a estar andando de pie y me voy a mover mucho. En cualquier momento, si cualquiera de las cosas que yo diga, pues tenéis alguna duda, pregunta, crítica, lo que sea, pues me paráis y nos detenemos. También he de deciros que yo tengo palique para mucho rato. Yo siempre digo en la universidad que para mí es un trabajo perfecto, pero con lo que me gusta hablar, si encima me pagan por ello y si encima obligan a la gente a escucharme, ya vamos, es para qué queremos más, ¿no? Entonces, lo digo esto por si de tiempo voy a intentar ajustarme a 1 hora y media más o menos, para después dar paso que lo más interesante que creo que puede ser que hablemos y pongamos en común las cosas que os haya podido decir y lo que os pueda sugerir todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, para comenzar os voy a hacer un breve resumen de lo que os quiero transmitir en esta sesión. El otro día tuvimos una sesión introductoria en la que se habló en general de la situación del Aragón plurilingüe, de la riqueza lingüística de Aragón, con algunos aspectos que Amaya nos explicó sobre el aragonés y sobre el catalán también. Nos vamos a detener especialmente en el aragonés, vamos a poner un poco sobre el aragonés. Y también voy a intentar centrarme en todo aquello que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿vale? Porque creo que tiene mucho que ver, ahora lo iremos viendo, porque he construido un poco una especie de relato para que veáis la relación que existe entre las lenguas y los medios de comunicación y en el caso concreto del aragonés cómo ha influido su relación con los medios de comunicación. Voy a intentar seguir un relato más o menos cronológico, pero no del todo. Al final veremos también cómo es la situación actual y también os quiero a lo largo de esta hora y pico plantearos los consensos y los disensos que existen con respecto a la lengua aragonesa, ¿vale? Porque creo que lo que puede ser más interesante de cara a nuestra labor como profesionales de la comunicación es conocer qué es qué y quién es quién. Y entonces cuando nos toque elaborar una información relativa a todo lo que tiene que ver con la realidad lingüística y en el caso concreto del aragonés, con el aragonés, pues saber quién dice qué y por qué. Entonces, bueno, todo lo que sea intentar facilitar vuestra tarea profesional, creo que para eso estamos aquí y que mejor que otro periodista como vosotros que nos lo pueda transmitir. Bueno, y luego al final, pues el futuro, es algo muy... ¿Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, no? Pues, es algo muy incierto tanto para nosotros como para los idiomas y en general para todo el mundo. Bueno, para empezar, un pequeño repaso a lo que ya vimos el otro día. Es cierto todo lo que hablábamos de que el aragonés, pues como lengua románica, algo sobre lo que nadie tiene ningún tipo de, digamos, de problema en reconocer. El aragonés es una lengua románica que tiene un brillante pasado especialmente hasta el siglo XV, que es el momento en el que se desarrolla, sobre todo a través de lo que serían legislación o literatura, mejor dicho, jurídica. Comentaba muy bien el otro día Amaya una cosa a tener muy en cuenta, es que el aragonés prácticamente no tiene literatura, alguna que otra excepción, pero prácticamente no tiene ni literatura medieval. Esto no es algo que ahora nos puede preocupar, que una lengua o que una cultura no se exprese a través de una literatura propia. Ahora sí, con la visión del siglo XXI sería problemático. En aquella época no. Siempre reflexiono sobre cuántas personas tenían acceso a la lectura en la Edad Media. El 1% de la población, el 2, el 3, como mucho. Las lenguas que se utilizaban como lenguas literarias solían utilizarse sobre todo por cuestiones de moda. De hecho, había grandes literatos, por ejemplo, en el franco-provenzal que no eran franco-provenzales, o en gallego-portugués que no eran gallego-portugueses. Respondía más a olas de moda que a una necesidad de las poblaciones que en la mayor parte de los casos estaban fuera, apartadas de la cultura. Por lo cual, bueno, el hecho de que el aragonés no tuviera literatura en aquella época tampoco es un gran problema. De hecho, casi ninguna lengua, o muy pocas, tenían literatura en aquella época. Sí que había una gran y profusa literatura
jurídica. Vidal Mayor, una joya en todos los aspectos, como ya comentamos el otro día con Tomo Maya, tanto lingüística, también artística, sabemos que está en Estados Unidos, en el Museo de la Fundación Paul Getty. Bueno, tenemos cualquier documentación que tengamos hasta el siglo XV en Aragón, está o en latín o en romance navarro-aragonés o aragonés, que viene a ser lo mismo. Por ejemplo, uno de los mayores fondos documentales que pueden existir en Aragón es el de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Está bien entrado el siglo XV, toda la documentación está en aragonés, y en aragonés, pues en algunos casos, muy interesante. También es cierto lo que he dicho antes, rebobino un poco, lo que se escribía no era, o no tenía por qué ser lo que se hablaba. Vuelvo a decir lo mismo de antes, si el 92% de la población estaba expulsada, digamos, del sistema porque no sabía ni leer ni escribir, pues difícilmente podían tener acceso a él. Entonces, bueno, se queda por su propio peso. Esto es cierto que a partir del siglo XV comienza su desaparición, o por lo menos, más que su desaparición, comienza su declive y su distancia con respecto a la comunicación, a los medios de comunicación. Se produce un fenómeno que no solo ha ocurrido en el caso del aragonés y que ha ocurrido en muchísimas otras lenguas minoritarias, que es el de sustitución lingüística. Veamos lo que decía Gonzalo García de Santa María, jurisconsulto de Zaragoza, finales del siglo XV. Decía lo siguiente: porque el real imperio que hoy tenemos es castellano y los muy excelentes rey y reina, nuestros señores, han escogido como por asiento de silla de todos sus reinos el reino de Castilla, deliberé de poner la obra presente en lengua castellana. Porque la fabla comúnmente, más que otras cosas, sigue el imperio. Y cuando los príncipes que reinan tienen muy esmerada y perfecta la fabla, los súbditos eso mismo la tienen. En este caso la fabla no se refiere al aragonés, ¿no? Esto es muy posterior y luego veremos el porqué, o algunas hipótesis del porqué se asocia aragonés a la fabla. Aquí hablaba de la fabla como lengua en general. Lo de fabla e imperio, de la fabla sigue el imperio, es algo que estamos viendo a día de hoy. No nos hemos adecuado a decir influencer. ¿Quién decía influencer hace 15 años? ¿Alguno de vosotros lo decía? O web, o tuitear. La fabla en este caso sigue el imperio, un imperio cultural, que es el anglosajón, y que nos llena de palabras de tipo inglés, bueno, de tipo de origen inglés. Pero hace un siglo y pico era el francés, por ejemplo. Era la lengua de la diplomacia, ¿no? Pues esto cambia, quizá dentro de 50 años sea el chino, quién sabe, el chino mandarín, ¿no? ¿Quién lo sabe? En todo caso, como vemos, hay una serie de vicisitudes de todo tipo que empujan a que el aragonés desaparezca, por lo menos desaparezca de la plaza pública, ¿no? Y se refugie pues, en las casas o en algunos sitios, pero por lo menos como lengua administrativa que había cultivado una profusa literatura jurídica, desaparece. Y esto, bueno, hasta aquí el primer consenso importantísimo. Esto sí que es importante reseñarlo porque prácticamente no hay nadie que lo ponga en duda, ¿vale? El aragonés o navarro-aragonés, si se quiere, medieval, fue lengua de uso común en el Reino de Aragón y en otros territorios, y gozó de gran vitalidad hasta el siglo XV. Esto nadie lo pone en duda, ¿vale? Esto es digamos que es una idea sobre la que existe un altísimo consenso, ya sea por personas que puedan tener una visión u otra de la lengua o de las variantes que la constituyen, ¿vale? Bien, importante, y volviendo un poco a lo que os decía antes de la relación con los medios de comunicación. El momento en el que comienza esa sustitución lingüística por la idea esta de que la fábula sigue el imperio, coincide históricamente con algo súper importante para nosotros como periodistas, pero también para la civilización. Hay un autor muy interesante que es Roger Fidler, que en Mediamorfosis habla de las diferentes mediamorfosis que se han ido produciendo a lo largo de la historia occidental. Y una de ellas es la aparición de la imprenta. La imprenta cambia absolutamente todo. A nivel de lenguas, a nivel lingüístico, la imprenta supone prácticamente la consolidación de... La aparición de la imprenta supone la consolidación de las lenguas nacionales. McLuhan, que supongo que sonará de cuando estudiabais en la universidad o de haber visto algo por aquel que decía aquello de el medio es el mensaje, todo esto, decía cosas más también muy interesantes, algunas de ellas, habla de la importancia de la imprenta
y viene a decirnos que a través de la imprenta se produce un fenómeno de repetición, de uniformidad y por lo tanto de norma. Con esto, del aragonés, que somos muy tendentes al cainismo y al quijotismo, muchas veces estamos en discusiones numantinas sobre, por ejemplo, cuestiones gráficas. Se dice, pues entonces en la época del siglo XIII, siglo XIV, se escribía tal palabra de esta forma, de esta otra. La ortografía no aparece hasta que aparece la imprenta. Fijaos, es importante, en ninguna lengua empiezan a fijarse las lenguas como tal, a partir, mejor dicho, de la aparición de la imprenta. No consta que existan incunables en aragonés. Los primeros libros impresos del siglo XV, no consta que haya habido algunos escritos en aragonés, no se sabe. Puede que lo haya habido, pero desde luego no consta. Pero cambia completamente, porque, por ejemplo, y este es un fenómeno que no solo le ocurrió al aragonés. El catalán tuvo unos cuantos libros escritos incunables al principio y luego desaparece también. Queda fuera del sistema, digamos. El gallego-portugués, que había sido en la época, con el rey Alfonso X el Sabio, había sido una de las lenguas más importantes de creación cultural y literaria en la Edad Media Europea, desaparece. Los gallegos hablan de los séculos oscuros, fijaos, y un montón de lenguas quedan al margen. Entonces, el aragonés, además de que queda al margen del administrativo, se queda fuera de la imprenta. ¿Qué ocurre? Desaparece y encima no puede ni recurrir a la norma. ¿Por qué dicen que a través de la imprenta se consolidan las lenguas? Porque a partir de entonces empiezan a editar libros a gran escala y necesitamos una grafía, una ortografía común con los que poderlas hacer, ¿no? Porque antes había, un escribano ahí en su monasterio que pegaba al tío 2 o 3 semanas para pasar un manuscrito. Pero ahora con la imprenta, esto es un chollo, empezamos a hacer libros a gran escala. Luego, a partir de entonces, cuando todo esto supone la consolidación de las lenguas, y aquí el aragonés queda fuera, como otras muchas, como ya digo. Bien, hay unos siglos en donde las apariciones del aragonés son precedentes folclóricas, bueno, ni siquiera eso, muy pocas. Comentaba muy bien Amaya el otro día el caso de, en el siglo XVII, algunos certámenes literarios donde participaron personas como el licenciado Matías Pradas, como Navarro de Bolea, en fin, escriben aragonés, pero digamos que queda totalmente en lo folclórico y en lo ágrafo, sin llegar a lo que sería la producción cultural en masa y más social o más popular, que sería a través de la imprenta. Fijaos la relación, la importante relación que existe entre cualquier lengua y los medios de comunicación, y en el caso del aragonés todavía más. Bien, todo esto empezará a cambiar mucho más adelante. Estamos hablando de que la imprenta se empieza a popularizar a finales del siglo XV, hasta que no aparece el romanticismo. Prácticamente lo que serían los movimientos de recuperación o de dignificación de las lenguas minoritarias o que han quedado al margen de las lenguas más importantes, pues pasarán 3 o 4 siglos. He puesto aquí con toda la intención a la izquierda algunas curiosidades que ocurren. En 1919 y 1936, pero hubo un tiempo ahí que no se editó, ¿vale? Entonces, entre otras muchas cosas, es una publicación muy interesante desde muchos prismas, digamos, en la que escribe la práctica totalidad de la intelectualidad aragonesa. Si os dais, además está aquí en la hemeroteca de aquí, si a alguien se le ocurre zambullirse o capuzarse, que es tan aragonés esta palabra, ¿verdad? Capuzarse en las páginas del Ebro, aparte que parece que estás andando por Zaragoza, porque ves todos los apellidos de la gente que escribe son calles de Zaragoza. Esto nos da un poco la medida de que se trata de una publicación que, bueno, siendo muy minoritaria, sin embargo, pues recoge una gran calidad en cuanto a las publicaciones, provoca una serie de debates muy interesantes sobre todo tipo de cosas relacionadas con Aragón, ¿vale? Que digo que se edita en Barcelona. Entre ellas está el tema lingüístico. Entonces, en el Ebro podemos encontrarnos publicaciones en Cheso, en Chistavín, en Ribagorzano, no sé si hay alguna variedad, bueno, y el Somontanés, que es este de aquí, escrito por Vicente Taubeña, de Alahuesca, y también en aragonés medieval. O sea,
empiezan a, no sé si lo tenía por aquí, bueno, esto está en Ribagorzano, aquí está en Cheso, y aquí a la izquierda, del pasado de Aragón, es un escrito del siglo XIV de Épila, es un aragonés medieval bastante interesante. Esto durante varios años sí que es cierto que sin gran, digamos, coherencia. Yo os explico por qué. Se publica también en catalán y en gallego en el Ebro. La primera vez que publican en catalán lo justifican y dicen: publicamos en catalán que no es una lengua ajena a Aragón. Fijaos, lo dicen en los años 20. No es una lengua ajena a Aragón. Y publican en gallego, dicen: nuestro país hermano, Galicia, no sé qué, tal, publicamos en gallego. Cuando publican el primer texto, que es este de abuelo y nieto, no dicen nada. Nos meten ahí un texto en aragonés y no explican nada de por qué ni para qué. A lo largo de sus páginas también se suscitan numerosos debates. Contaba el lunes pasado Amaya que prácticamente contemporáneo con el Ebro es la aparición del estudio de filología aragonesa. El estudio de filología aragonesa sería una especie de protoacademia que se fundó bajo el patrocinio, bajo el empuje de la Diputación Provincial de Zaragoza. Prácticamente contemporánea, la Academia Gallega y la Academia Vasca de la Lengua. Fijaos si podíamos haber avanzado, pero pues en fin, la cosa se quedó ahí. Y tuvo como becaria a pues una señora que luego fue muy famosa, fue ahora no me saca María Moliner, eso es, como me puedo olvidar, la biblioteca de nuestra facultad se llama así. Fue becaria en el estudio de filología aragonesa, María Moliner. El estudio de filología aragonesa, una de las cuestiones que quería plantear sobre la defensa de la lengua y tal, uno de los problemas que tenía es que hacía un poco un totum revolutum. O sea, igual valía que fuesen palabras catalanas que del catalán de Aragón que del aragonés. Entonces un poco lo mezclaba ahí. Claro, una persona que fuese más o menos, digamos, ortodoxa de la ciencia lingüística, es una ciencia la lingüística, es una ciencia, pues diría que esto pues no va a ninguna parte, obviamente. Entonces, o no va a ninguna parte o que habría que tener un sentido un poco más. Pues bien, contemporáneo con todo eso, y contemporáneo con un momento en el que en Cataluña, por ejemplo, empiezan a aparecer numerosas publicaciones en catalán, estos señores en el Ebro dan cabida en sus páginas a muchas publicaciones, o algunas, bastantes, más que en ningún otro medio de Aragón, en aragonés, en sus diferentes variedades. Y también, como digo, a debates. Y de hecho, por sus páginas se ve que no están muy contentos con el estudio de filología aragonesa porque le arrean más de una vez y más de dos. O que digamos que hay rencillas, por lo menos. Vale, algo tan aragonés también como es el caínismo, como decía. Incluso me he permitido poner aquí, que me resultó incluso gracioso, una inserción publicitaria de los cursos de la Universidad de Zaragoza, entre los cuales se encuentra, a ver dónde lo veo, dialectología del Pirineo aragonés. Esto, por ahí estaría Domingo Miral merodeando, porque también era habitual colaborador de El Ebro. Luego es un debate muy interesante, muy rico, que se mantiene ahí, pero les falta, y siempre digo, es como si les hubiese faltado un año o dos. Les hubiese faltado un poco más de debate para decir, no, es que esto que publicamos en aragonés medieval es lo mismo que esto otro. Les falta ese paso, no lo llega a dar, en el momento se llega a dar. Hablan muchísimo en filología aragonesa, pero en algunos casos para tirarse los trastos a la cabeza y poco más. Bien, después de todo esto, el estudio de filología aragonesa desaparece, prácticamente no tiene actividad en la Segunda República, el Ebro, tras la Guerra Civil, también desaparece, y el aragonés desaparece. Pues no desaparece, porque aunque sea de forma muy folclórica o muy excepcional, tiene su presencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los años 40, en los años 40 todavía, no estaban los nazis ganando la guerra, y en el año 42, Belmundo Méndez Coarasa escribía en el Pirineo aragonés de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando escribía un texto en cheso. Y al lado he puesto uno del año 40, no me acuerdo qué año es, pero me hizo gracia, porque habla de la celebración de San Francisco de Sales, que hicieron un acto, los compañeros del Pirineo aragonés y le invitaron. Él era periodista, pero bueno, de cierto modo, entonces, bueno, y está en aragonés. Y fijaos que en 1947 también, por ejemplo, se publicaba
un texto en ansotano, ¿vale? Entonces, ni siquiera en el momento del franquismo desaparece del todo, es verdad que queda muy... Sí, sí. Esto... ¿Puedo aprovechar para ver un poco de café? El Pirineo Aragonés, el decano de la prensa aragonesa, además. Digamos que su presencia, por lo tanto, es muy testimonial, pero no está del todo fuera de... Perdón, no está del todo fuera del sistema de medios de comunicación, ¿vale? Por supuesto, está totalmente fuera de todo lo demás, ¿vale? Lo único en lo que queda el aragonés es en las relaciones personales, que no es poco, pero, y la transmisión generacional, que todavía se va manteniendo, que tampoco es poco. Pero claro, ni está en la escuela, ni está en la administración. Ni está en la tele. Claro, bueno, en nuestra tele autonómica. En los años 40 no había tele. No, digo ahora, ¿eh? O sea, bien. todas las generaciones. Pero bien, está fuera, no, estamos hablando todavía de los años del franquismo. Está fuera totalmente de todo, ¿vale? Y aún así, como digo, aún se mantiene un poquito. Todo esto empieza a cambiar a finales de los años 60, principios de los años 70. ¿Vale? Se da una serie de circunstancias y una serie de personas que comienzan a preocuparse por esto que había aquí, que se está desapareciendo, que se habla en algunos sitios, ¿vale? Entre ellos está François Nabore, que es el autor de la gramática de la lengua aragonesa, y, por ejemplo, Anchel Conte, que se le considera la primera persona en escribir un texto en aragonés común. A finales de los 60, principios de los 70, y el libro No deixes morir a viva voz, del año 72, para el año, nací yo, que se editó en Barcelona, si mal no recuerdo, que fue en Barcelona. Bien, a partir de entonces también, en el año 72 también, surge Andalán, que sabéis que también sería una especie, igual que el Ebro, os he dicho que fue un medio de comunicación que con poca llegada, pero de gran calidad, por lo menos en cuanto a los debates, algo así sería también Andalán, que surge, como digo, en el año 72, y a partir de ese medio se empieza a escribir ya en aragonés y ahí se empieza a reclamar la propia presencia de un aragonés común, de un aragonés, digamos, culto, una referencia culta. Desde aquí es donde, o a partir de Andalán, empezamos a ver esa lucha o esa reivindicación o esa necesidad incluso de disponer de una variante común de la lengua. Aquí tenemos, creo que es la primera publicación en medio de comunicación, digamos, no en libro, como decía antes, era No deixes morir a viva voz. Es la de la izquierda, no sé si se ve, creo que no se ve muy bien. Es el texto Aïllada, de François Nabore, de enero de 1973. Yo creo que es el primer texto en aragonés común, o propuesta de aragonés común, que se recoge en un medio de comunicación. Paralelamente, bueno, también he puesto por ahí algún combate Andalán, pero no solo es en Andalán donde aparece algo de en aragonés. Por ejemplo, en el noticiero, sabéis que el noticiero desapareció el mismo día que se celebraron las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio del 77. Pues antes se empezaron a publicar sueltos de lo que luego sería la gramática de François Nabore, ¿vale? Y ahí pues ya no solo eso, también en Aragón Press, en algunas radios se empieza a hacer un poco se le empieza a dar un poquillo más de presencia. Y como digo, si hasta entonces la presencia de la aragonés se limitaba a sus variedades, a partir de aquí se empieza a buscar ya la necesidad de establecer una norma común. Cuidado, de eso hablaremos ahora un poco también. Estamos hablando en todo caso de propuestas y que en aquel momento, en los años 70, era heroico, pero también es verdad que faltaba mucho por andar, y aún falta, lo había imaginado entonces. Bien, precisamente por eso vendría el otro disenso que me gustaría que también conocierais, porque claro, es cierto que las variedades comunes no siempre son bien recibidas por parte de los hablantes tradicionales. Eso pasa con todas las lenguas del mundo, vuelvo a decir. Y si podéis ir a cualquier lengua súper consolidada, que veréis como cuando se introduce una palabra nueva, hay gente que no, aquí no se habla así, ¿no? Y eso es muy habitual, lo podéis ver en el euskera, lo podéis ver en el catalán, lo podéis ver en el gallego, y también pasa en el aragonés, obviamente. Entonces, sí que es cierto que en torno al aragonés común existe disenso, o por lo menos un alto grado de consenso, como sí que existía con lo que os he dicho antes, con respecto a la afiliación del aragonés, de si es una lengua y si es una lengua que se habló hasta bien entrado el siglo XV.
¿vale? De eso también vamos a hablar un poco después. Yo no sé si voy muy rápido, muy lento, muy tal, en fin, me vais diciendo si no, ¿vale? ¿El tiempo que tardamos? Unos cuartos. Unos 4. Vale, pues tenemos un ratito. Bien. ¿Por qué digo que vamos a hablar de esto? Porque, primero, es una verdad casi de la... Pero hasta entonces, tú piensas, y mucha gente tiende a pensar que lo que se habla en su pueblo es lo único. Y es más, nunca he oído hablar a una persona, hasta hace poco era inhabitual, no era muy normal, haber escuchado hablar a alguien de otra zona. Eso en Cataluña, por ejemplo, tiene superado. Bueno, en Galicia tiene superado. En el País Vasco también, aunque tiene otros problemas. Pero aquí habrá muchísima gente de tu pueblo que jamás ha oído hablar a un cheso, por ejemplo. No. Sí, que somos... Yo soy un pueblo que es cabeza de comarca, está muy castellanizado, somos bajo Ribagorzano, hablamos bajo Ribagorzano y digamos que mantienen más en la parte alta de la Ribagorzano. Pero no habrá mucha gente que no haya oído nunca a un cheso hablar. Sí, ¿Sí? todos. ¿A chesos? Bueno, pues no es normal, no es habitual. En todo caso, ¿tenemos coche? hay veces que, por ejemplo, cuando van los chesos, no sé quién me dijo que habían estado este verano en Chistau, con los picados estos, los que hacen los tipo arijas o chailes, que hacen, en hecho se llaman los picados, y fueron a Chistau y pues tal, pues hablamos igual, enseguida, pero no es algo habitual. Ha habido aquí, yo estaba en charlas y en Zaragoza, donde hemos traído gente de diferentes sitios y se quedan sorprendidos. No, pero si tú, pero si es igual. Bueno, aquí decimos él y aquí lo, bueno, ya ves tú qué diferencia. Sí. Etcétera. Bien, también tenemos que tener en cuenta que al mismo nivel que estos debates hay otros, pero como decía antes, no es algo único del aragonés, el disponer de estos debates o de estas polémicas. El tema de la codificación, de la normativización, de la normalización, son problemas comunes, pero comunes en todas las lenguas y comunes para todos también en aragonés. Porque este problema le va a ser el mismo para una persona de Estadilla que para una persona de Benasque, que de Fraga, de Hecho, me salía un poco yo, o de cualquier sitio, son el mismo problema. Y cuidado también aquí en la terminología, porque a veces tendemos en la prensa a confundir a veces en la terminología. Una cosa es la codificación. La codificación de esa hablaremos luego, que es decir, ¿cómo representamos nuestra lengua? ¿Cuáles son los códigos que la representan? ¿Cuál es nuestra ortografía? ¿Cuál es nuestra grafía? ¿Vale? Eso es la codificación. La normativización. ¿Qué es la normativización? Es decir, ¿está bien dicho o mal dicho tuitear en castellano? Hay una entidad que normativiza todo eso, que es la Academia de la Lengua, ¿no? Pues eso es normativizar. Y la normalización, que a veces creo que tendemos a mezclar estos conceptos, la normalización habla del empleo normal en la calle, ante la administración, en los medios de comunicación, en fin. Bueno, vamos para allá. En cuanto a la presencia, como digo, he intentado centrar esto también mucho en los medios de comunicación. Desde que empezara Andalán, ¿hemos tenido más presencia de los medios de aragonés en los medios de comunicación? Sí, pero muy limitada. Muy limitada de todo tipo de las limitaciones. Pero entre otras cosas, las limitaciones, yo señalaría 3 grandes limitaciones. Una, el amaterismo, y además lo estoy diciendo aquí. Yo soy muy corporativo, intento ser muy corporativo en cuanto a profesión, aquí en la sede de la Asociación de Periodistas de Aragón, que reclamamos la profesionalización en todos los aspectos, pero también lo reclamo la profesionalización incluso en la utilización profesional de las lenguas de Aragón y del aragonés. Se tiende mucho que los medios de comunicación que se generan en aragonés muchas veces pues son hechos por amateurs, y eso se nota también. Y también unido a esto, la precariedad de medios, precariedad de medios en todos los sentidos. De los propios medios son precarios, los propios medios de los que se dotan las personas que los ponen en marcha también son precarios. La irregularidad, no hemos tenido diarios en aragonés. Y bueno, qué barbaridad, un diario en aragonés. En asturiano había un diario, Les Noticias, bueno, no era diario, pero era semanal. Pero por ejemplo, una publicación de ese tipo en aragonés no ha existido. Ahora veremos que con las tecnologías actuales de
del mundo este que nos ha tocado vivir, de los cambios tecnológicos, igual sí que se pueden hacer cosas parecidas, ¿no? Pero en todo caso era muy normal y muy habitual que apareciese una revista, cuando era una revista Espiello junto a la revista Fuellas. La revista Fuellas es la más antigua, la decana, se sigue editando, y la revista Espiello, por ejemplo, pues estuvo editándose mucho tiempo y se dejó de editar por la falta de bimetal. Y es algo normal, porque si no tienes medios, pues hay un momento en el que puedes editar algo o no. También en los medios audiovisuales, 3/4 de lo mismo, la presencia ha sido poca y también un poco pues pecando de estas cosas. Es verdad que charlamos, por ejemplo, en Radio Huesca, creo que estuvo 20 años, aquí ha habido muchísimas experiencias, siempre en radios, o bien radios libres o radios piratas, como queréis llamarle, o en radios, bueno, en Radio Vero, hace casi 20 años presentábamos un programa de 1 hora de duración semanal que duró pues 3 o 4 años. Se trata esto, por lo tanto, de un programa importante para una lengua en su presencia pública, el tener estas limitaciones. Y aparte de eso, a veces nos hemos encontrado con la exclusión mutua muchas veces entre la variedad común o las propuestas de variedad común y las variedades tradicionales, ¿vale? Que medios de comunicación que, por ejemplo, solo se escriben en la variedad común y casi no había presencia de las variedades, a veces no intencionadamente, sino simplemente porque no llevaban trabajos escritos en idioma orzano, por ejemplo. Y también lo contrario, ahí ya empieza a haber publicaciones en diferentes pueblos que están escritos en Chistavín, en Cheso, en Ribagorzano, que en muchas de las ocasiones no reciben trabajos o no se publican trabajos en la variedad común. Eso contribuye a lo que hablábamos de la falta de reconocimiento, porque a lo mejor muchas de los prejuicios que puede haber con respecto a las variedades, entre ellas o con la variedad común, se podrían caer en el momento en que tuviesen una relación más o menos normal. Esto ha habido muchas publicaciones que lo han intentado superar, pero no deja de ser un problema que nos encontraremos a veces. Quizá si la experiencia del Ebro, de la que os hablaba antes, hubiese seguido en el tiempo, pues todo esto se hubiese superado. Pero bueno, esto ya es jugar a ciencia ficción. Pero a pesar de esto, como decía Galileo Galilei, Epur se mueve, ¿no? A pesar de todo esto, aún así, hay pequeñas ventanitas donde el Aragonés aparece. Muy por lejos os he puesto la colaboración de José María Satué ayer en el Heraldo de Aragón. Todos los domingos, desde hace 9 años, José María Satué publica un pequeño texto en aragonés en el dominical, en las páginas centrales del Heraldo, ¿vale? Y aún así también tenemos otras muchas experiencias. Por ejemplo, hace poco, en noviembre, este mismo noviembre, se puso en marcha la 6ª experiencia de Estrella a Estrella en Radio Topo, una radio libre donde durante casi 24 horas todos los programas se emiten en aragonés, por ejemplo. Una experiencia, bueno, esto por supuesto que claro, además en una radio libre, pues ni se veía todo lo contrario, ven mal al profesional, bueno, cosas que pasan. Existe Alrededor, pues un medio de comunicación que pretendía ser un diario digital en aragonés. Bueno, pues al final diario digital es complicado, porque para eso redundamos en la idea de la falta de medios, de la precariedad, etc. Y, por ejemplo, también nos he puesto el Alcaub, que es una revista que se edita en Chistau y que está, creo que al 100% en Chistavín, y que podéis encontrar en su página web. Creo que está encolgado los PDFs hasta el 2013. O sea, no sé, creo que sigue, pero no está encolgado. O sea que a pesar de todo esto, y a pesar de las limitaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las divisiones a veces o disensiones, a pesar de todo esto, aún así, aún hay vida. Aún hay vida. Sí, pero una vida que no trasciende. O sea, yo no sé si los demás están a favor, o sea, que hay vida, pero ¿qué relevancia tiene? Poca. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero bueno, pero a lo que vengo a decir es que tampoco quiero dar una visión totalmente negativa y totalmente pesimista, porque a pesar de los pesares, ahí está, aunque en una vida una situación muy latente, pero ahí está. O sea, la imagen también de ver que el aragonés ni se publica, ni se escribe, ni se canta, tampoco es del todo cierta, porque aunque sea lo que se ha puesto a los años del franquismo, que aún en el franquismo, y de forma muy testimonial, podemos encontrarnos con textos en aragonés, pues que todavía estamos ahí. Bien, vamos a centrarnos en el día de hoy.
Aquí tenemos un mapa que viene... Este mapa sitúa al Aragonés en una situación complicada. Complicada no en riesgo total de desaparición, pero sí que en una, digamos, situación medio alta o alta de desaparición junto con otras lenguas de Europa, ¿vale? Aquí vemos que nos sitúa al mismo nivel que el asturiano, entre vosotros y yo. Ya me gustaría a mí que el aragonés estuviese en la misma situación que el asturiano. Pero bueno, según la UNESCO, que es la autora de este mapa, nos sitúa en el mismo rango, ¿vale? Por debajo, para que os hagáis una idea, por debajo del aragonés solo está, aquí en Europa Occidental, esta lengua que no sé cuál es, y el córnico. El córnico desapareció en el siglo XVIII. Ahora hay unos cuentos que lo intentan, digamos, le intenten hacer el boca a boca, pero bueno, más que hacer el boca a boca es invocarlo, casi como la ouija, ¿vale? Creo que hay 500 o 1000 hablantes del córnico, que sería el neocórnico, es una lengua gaélica, de Cornualles, que suena. Bueno, aquí tenemos, bueno, esto es el mapa de la UNESCO, que hay otras, a ver si, no sé, lo hago a la primera. Bueno, nos podemos encontrar con diferentes páginas web, diferentes recursos de todo tipo, públicos y privados. Aquí, por ejemplo, nos ponen un poco más complicado, nos ponen en rojo, ¿eh? Aquí. Bueno, esto siempre para que lo tengáis más o menos en cuenta, porque la situación del aragonés no ha pasado por alto a las instituciones incluso internacionales culturales, tipo la UNESCO, tipo muchísimas universidades de todo el mundo, que están preocupadas por lo que, puede ser la desaparición de la lengua. O sea, el aragonés puede desaparecer a día de hoy. De hecho, si esto fuese una especie de lotería, tendríamos bastantes números de la lotería de la desaparición de la lengua. Estaríamos ante la desaparición casi en directo de la lengua. Esto sí que sería un reality show, ¿vale? El reality show de la desaparición de una lengua y de una cultura. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora sí que va a ser un poco negativo? ¿Con qué nos encontramos? Primero, una lengua fragmentada. El aragonés común pues no se ha consolidado como referencia culta, pues no está en proceso a lo mejor de consolidación, pero no del todo, y lo que sí tenemos es una lengua que en muchas variantes, como todas las lenguas del mundo, pero en nuestro caso, a todos nuestros problemas se le suma ese. De sociolingüística, los datos que arrojaría, digo que esto no es total, el año 2011, pues nos encontramos con que el aragonés tendría unos 25.000 hablantes, muy pocos. Pero con todo lo que hemos visto, a mí me parecen muchísimos, con toda la situación en la que hemos visto, ¿vale? Teniendo en cuenta diferentes dominios, diferentes destrezas, etc. Las zonas, pues bueno, vemos que la zona de mayor utilización sería Ribagorza, efectivamente, pero con un 20%, cuidado. Y un dato curioso, tanto para el aragonés como para el catalán de Aragón, que el lunes que viene sobre la Mario. 1/3 de los hablantes del aragonés viven en Zaragoza capital. Sí. Una pregunta, dentro de esos 25.000 hablantes, ¿son de aragonés, de todos los idiomas, variedades que has dicho, incluyendo toda la franja? No. Estamos hablando de aragonés. Vale, es que en el mapa sería la franja, sí, eso, es aragonés catalán. El catalán va para otro lado. De hecho, el catalán tiene más hablantes, siempre ha tenido en los últimos años, más hablantes que el aragonés. O sea, esos 25.000 son del sería, eso es, sería del aragonés o de cualquiera de sus variedades, ¿vale? En diferentes, como digo, pero bueno. Y que 1/3 de ellos viven en Zaragoza capital. Pueden ser personas que han emigrado, como es el caso de la compañera, han emigrado, se han venido a vivir aquí, o pueden ser gente que lo hemos aprendido. Pero en todo caso serían más o menos el 1/3 de todos los hablantes del aragonés. Bien, ahora, como os decía antes, habéis escuchado, me gustaría que escucharais nada, es un minuto de cada intervención, porque lo que hablábamos de las posibilidades que nos ofrecen los medios ahora, es que esto, por ejemplo, antes, en los años 40, o antes en los del Ebro, no lo podían hacer, grabar a gente hablando en aragonés. Entonces, ahora sí vamos a ir de aquí un momento, porque tenemos la suerte. Entonces, yo como aprendí a muir, pues ahora me gustaba mucho la leche, pero recién muida, nada de cocerla ni nada, más que muida y aquella espuma, que a veces salivaba un pelo de las clavas mismo, claro, porque si eran peludas se van, a lo mejor que lisca lleva, pasa como los perros que sean pelo largo o corto, pero llevamos una clava pelo muy largo, y
que ya, aunque seas con mucho cuidado, te lleva que, y al buey se fa mucha espuma. Tienes que llevar cacharro grande, porque si no se sale. Entonces, mi mayor ilusión era huirla a clavar y beber la leche caliente, sin cocer ni nada cruda. Y decían que era muy peligroso, que eran las fiebres maltas que se feba mucho. Aún no se me las visto, no sé. Ahora yo pienso que ya no se me entera. Bueno, este era Cheso, ¿vale? Tengo unos pocos solo, pero sí que me parecía interesante. Una vez un gato en un lugar que lo llaman Chenero, y todas las mañanas se bajaba a pichar al tacemero. Y un día lo pilló una rabosa. Y dice, te lo voy a comer, que tengo mucha hambre. Y dice, estoy muy flaco, nomás tengo que los huesos. Estos días matarán un cochín, un poco que me den y otro poco que les me pille, engordar una vieja. Y tendrás un poco más de carne. Con que las rabosas lo empecé a pensar un poco por aquí por allá y dice, bueno, pues a la marcha. Aunque de allá 15 días volvió a Rabosa y que no lo veía por ahí. Volvió otro día y tampoco. Aunque de allá 3 o 4 veces que iba a ir, lo vio que estaba ahí algo tomando el sol en una branquilera de una ventana. Y le dice, oye, Chenaro, ¿no vas a hablar que hay de pichar esta zambera? Dice, no, ahora me cago en pichucas. Este señor es de Barbenuta, que sería el aragonés de Sobrepuerto, como el que escribe Satué. ¿Dónde está Barbenuta? Cerca de Viescas. Vale. Es Porque es un poco... la Val dos Lucas, que se llama. Son dos pueblos, que son Barbenuta y Espierre. Esto es Espierra, que es Bielsa, ¿vale? un poco duro de molleja, ¿eh? Capezuto. Sí, capezuto, sí, capezuto. Capezuto y medio, que no es igual. ¿Dónde están capezutos? Pues no, señor. No me gusta. ¿Me gusta? No me gusta, ¿no? La capeza bien mesa que... Que me gustaría que me obedecieses un poco, pero no me obedeces. ¿Yo quién me obedéis? ¿Eh? ¿Yo quién me obedéis? Yo misma. ¿Y ya es un poco más? Bueno, ya estoy parto de esto. ¿Es falta ahora que te doy? No sé. ¿Una bicicleta? Pues sí, ya sí. Pues sí que ya hay. Pues sí que ya hay. Pero ya tenemos suerte. Pero luego tendrás que matar un bicho para que no se me acabe del todo. Te lo he dicho que mataría. ¿Ya sabes? Juan No Carlos. se me acabe del todo, que me quedan muy pocas en los congeladores. Ya se meterá. Bueno, os quiero poner también a un señor que tiene 90 años y la verdad es que este es también habla en chista. ¿Cuánto siempre es el centeno aquí? Pues en verdad desde el 15 a 20, a 24. Por la izquierda, es uno de los mejores hablantes que 15 a 24. Sí. Después de abuelo, ya tarde, allá en noviembre o por allá, abuelo, ya lleva ferraina, ya era se le iba la ferraina. El naveza, cuando se llegaba, porque si no arrancaban al morder la ferraina, las vacas arrancaban algo y sí que arrancaban, les robaban cualquier chelato para que no arrancasen. No, de todavía. Se quedó plantado. El pantalón lo lleva. ¿Y el que arrancaban? Sí, pues el pantalón de primavera o de abuelo. Cuando arrancaban el pantalón. Sí, eso es. Entonces, la raíz que saliva, pues se te va a traer. O sea que es un periodo, tiene que plantar. No, pero arrancaba, por eso, pero arrancaba nada mejor. Si no era chelato, se arrancaba por fin las vacas. Es que a eso, que por era tan tierna, pues eso lo sacaban. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que a ver si alguna más tenía más. No, bueno, tenemos. Bueno, este que tiene que ver con el ¿Qué periodismo. para que una vez estaba en esta casa donde estaba? Sí. No entiendo eso. El primer radio que estaba comprando. Y bueno, pues los chicos rotos, o sea, pues todas las noches venía la gente a escuchar a la era muy escuchado, entonces pues tengo que saber. Y entró en marcha. La trina y que no. Ha estado probando años a la falsa. Y después va a venir Carlos y va a quemar y entra en marcha. En plan clandestino. Y bueno, pues una de las cosas que escuchaban que va la trina y que Ahí sí. Oye, que yo sí, pues es pillado por cosas bien claras. Pues para esto que te llevan aquí, tengo una ratita así. Y cuando salieron de la escuela, pues él me llevó a la radio. Y en secreto, con esta el excusero. el excusero.
toda la vida. Pero si no, no voy a cepillar. Bueno, esta señora hablaría algo parecido a lo que conoces tú, de Senz. Igual. Senz y View, ya sabes, bueno. Bien, por ir terminando ya y dejar paso, si queréis hacer alguna pregunta. Un pequeño resumen, bueno, nos hemos hablado del mundo asociativo. El mundo asociativo es uno de los que ha mantenido la llama. En todo este tiempo es cierto que han aparecido una serie de entidades y asociaciones que se han encargado de defender, de reivindicar, de proponer todo lo relativo en el Aragonés, ¿vale? Se han realizado 2 congresos, en el 87 y el 2006, sobre todo por cuestiones gráficas. La cuestión gráfica es uno de los temas, digamos, que suscita mayor disenso, por así decirlo, pero que ahora os diré, esto era parte de lo de resumen, porque en realidad, pues bueno, ya de medio estamos terminando, y ahora os voy a explicar por qué esto podrá estar en fase de resolución. Resumen de consensos y disensos. Así que me parece que, como decían, como profesionales de